La Villa Margarita era un pequeño refugio de paz en medio de las colinas verdes, un lugar donde la gente aún saludaba a sus vecinos con una sonrisa y donde los jardines florecían como testigos silenciosos de la vida que allí ocurría. En el corazón de este barrio tranquilo, había una casa modesta, rodeada por un jardín exuberante de lirios blancos y amarillos, flores que se mecían suavemente con el viento, exhalando un perfume dulce y reconfortante. Esta era la casa de Joaquín Oliveira, un hombre de 75 años, viudo desde hacía 5, que encontraba en las plantas el consuelo que la vida le había negado. Joaquín era un hombre amable, de ojos cansados pero aún capaces de brillar al hablar de su jardín. Cada mañana, salía a cuidar de sus flores, regándolas con el esmero de quien nutre un sueño delicado. Para él, cada lirio tenía una historia, un recuerdo. Allí, entre los pétalos y las hojas, estaban guardados los momentos felices junto a su difunta esposa y, más recientemente, la esperanza de ver a sus hijos de nuevo. Carlos y Ana, sus 2 hijos, se habían marchado a la gran ciudad hace muchos años, buscando una vida mejor. Desde entonces, las visitas se hicieron cada vez más escasas y las llamadas, esporádicas. Joaquín se aferraba al jardín como quien se aferra a la última chispa de una llama que se apaga lentamente. Cada flor que florecía era como una promesa de que la vida aún tenía algo que ofrecer, tal vez incluso un reencuentro familiar. El silencio de la casa era llenado por el canto de los pájaros y el suave susurro de las hojas. Joaquín pasaba las tardes en su mecedora, observando las flores y recordando los días en que la casa estaba llena de risas y voces. Se preguntaba qué había salido mal, porque sus hijos se habían alejado tanto. Pero, a pesar de todo, mantenía la esperanza. Era como si cada lirio plantado fuera una oración silenciosa, una petición al universo para traer de vuelta a sus hijos. En los días soleados, Joaquín abría las ventanas y dejaba entrar la luz, llenando el espacio con una sensación de calidez y vida. En los días de lluvia, se sentaba cerca de la chimenea, con un libro en las manos, pero sus ojos siempre se desviaban hacia el jardín, ahora mojado y brillante bajo las gotas de lluvia. La vida en la Villa Margarita seguía un ritmo lento y predecible, pero para Joaquín, cada día era una nueva espera, un nuevo capítulo por escribir. Y fue en ese escenario, de paz y soledad entrelazadas, donde la historia de Joaquín comenzó a cambiar. Los lirios, como centinelas silenciosos, parecían sentir el cambio en el aire, inclinándose ligeramente como si escucharan un secreto. Algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la quietud del jardín y traería un nuevo color a la vida de Joaquín. Él aún no lo sabía, pero su destino estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La mañana estaba más luminosa de lo habitual en la Villa Margarita, con el cielo teñido de un azul profundo y unas pocas nubes blancas flotando perezosamente. Joaquín ya estaba en el jardín, sus dedos callosos cuidando de las flores, cuando el teléfono de la casa sonó. El sonido cortó el silencio como una nota inesperada en una melodía suave. Joaquín, con el corazón acelerado, dejó la regadera y corrió a atender. ¿Hola? Dijo con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Del otro lado, una voz conocida pero distante respondió. «Papá, soy Carlos». Joaquín sintió que su corazón daba un vuelco. Era su hijo, Carlos, con quien no hablaba hacía meses. La voz de Carlos tenía un tono amable, pero había algo que inquietó a Joaquín, como si hubiera una sombra detrás de esas palabras amables. Carlos le explicó que él y su hermana Ana querían visitarlo. ¿Nos recibes el próximo fin de semana?, preguntó Carlos. Joaquín, incapaz de contener su emoción, aceptó inmediatamente. Colgó el teléfono con una sonrisa en los labios, aunque una pequeña sombra de duda se instaló en su corazón. Era inusual que sus hijos lo visitaran sin motivo, pero él eligió aferrarse a la idea de un reencuentro familiar. Los días previos a la visita pasaron como un torbellino. Joaquín se dedicó a arreglar la casa y preparar su jardín para recibir a sus hijos. Colocó flores frescas en los jarrones y preparó la comida favorita de Carlos y Ana. La idea de tenerlos en casa le daba un nuevo aliento, un resplandor que hacía tiempo no sentía. Finalmente, el día llegó. Carlos y Ana llegaron juntos, y al principio, todo parecía como un sueño hecho realidad. Se saludaron con abrazos y palabras cariñosas. Joaquín no podía evitar sentirse eufórico, como si de repente la vida le hubiera devuelto algo que pensó perdido para siempre. Durante la comida, charlaron sobre cosas triviales, evitando cuidadosamente temas incómodos. Fue después del postre cuando Carlos, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, planteó el verdadero motivo de la visita. Propuso que Joaquín vendiera la casa y se mudara a la ciudad con ellos.
Ana asintió, argumentando que sería lo mejor para todos. Le hablaron de las ventajas, de cómo estarían más cerca para cuidarlo y cómo él no tendría que preocuparse más por el mantenimiento del jardín. Joaquín se sintió abrumado. Era una decisión grande, casi impensable. La casa era su hogar, el lugar donde había pasado toda su vida con su esposa y donde tenía sus recuerdos más preciados. Sin embargo, el deseo de estar cerca de sus hijos, de sentir que no estaba solo, comenzó a pesar más que su amor por la casa. Después de un largo silencio, asintió con la cabeza, aunque una sensación extraña le revolvía el estómago. Carlos y Ana intercambiaron miradas satisfechas, pero Joaquín no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado con la idea de un nuevo comienzo, imaginando cómo sería vivir cerca de sus hijos, tal vez recuperar el tiempo perdido. Se aferró a esa imagen, ignorando la inquietud que intentaba advertirle de que algo no estaba bien. Los hijos se despidieron prometiendo regresar pronto para organizar la mudanza. Joaquín, aún con la mezcla de emociones danzando en su pecho, los vio partir con una sonrisa. Se quedó de pie en el umbral de la puerta, observando cómo el coche se alejaba por el camino polvoriento. Volvió al jardín, sintiendo que algo había cambiado, pero no pudo identificar qué. Los lirios parecían inclinarse levemente, como si entendieran lo que él no podía. Los días siguientes a la visita de Carlos y Ana pasaron en una mezcla de emociones para Joaquín. Entre la nostalgia por lo que estaba dejando atrás y la ilusión de una nueva vida junto a sus hijos, se encontraba en un estado de expectante incertidumbre. Cada mañana, al despertar, caminaba por su jardín, acariciando las flores y despidiéndose de ellas en silencio. Había tomado la decisión de vender la casa, aunque un nudo persistía en su garganta, como si sus propias entrañas le estuvieran advirtiendo del error que estaba por cometer. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que Joaquín había imaginado. Carlos y Ana llegaron temprano en la mañana con una camioneta y algunos trabajadores para ayudar con la mudanza. Joaquín observó con ojos vidriosos cómo embalaban sus cosas. Cada objeto guardaba un recuerdo, un fragmento de su vida. La casa se fue vaciando poco a poco, y con cada caja que salía por la puerta, sentía que un pedazo de su historia se iba con ella. Finalmente, después de largas horas de trabajo, la casa quedó vacía. Joaquín dio una última mirada a su jardín, ahora sin vida, las flores encorvadas como si sintieran su tristeza. Subió al coche junto a Carlos y Ana, intentando convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Los hijos lo tranquilizaban, diciéndole que todo estaría bien, que la ciudad le ofrecería una vida más fácil y cómoda. Joaquín asentía en silencio, aunque el malestar en su interior crecía con cada kilómetro que se alejaban de la Villa Margarita. El viaje hacia la ciudad fue largo y silencioso. Joaquín observaba por la ventana, tratando de retener en su memoria las últimas imágenes de su antiguo hogar. Cuando finalmente llegaron, Carlos y Ana lo llevaron a un edificio gris y austero, rodeado de altos muros y con un ambiente sombrío. Joaquín se sintió confundido. Esto no parecía el apartamento que habían mencionado. ¿Dónde estamos?, preguntó, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Carlos y Ana intercambiaron una mirada incómoda antes de responder. Es un lugar temporal, papá. Solo hasta que podamos organizar todo en el apartamento, explicó Ana con voz dulce pero poco convincente. Joaquín sintió que algo no encajaba. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, ya estaban entrando en el edificio. Un frío corredor les dio la bienvenida, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. Lo llevaron a una pequeña habitación con una cama simple y una ventana que daba a un patio interior. No había rastros de calidez o confort, solo una sensación de vacío que lo envolvió como un manto. Solo será por un tiempo, papá, reiteró Carlos, evitando su mirada. Joaquín se sentó en la cama, aturdido. Sus hijos se despidieron rápidamente, prometiendo regresar pronto con más detalles. Pero en su interior, Joaquín supo que esas promesas eran tan huecas como las palabras que las formaban. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio lo envolvió. Sentado allí, en ese cuarto frío y desconocido, la realidad de su situación lo golpeó con toda su fuerza. Había sido engañado. Los recuerdos, las promesas, todo se había desmoronado en un instante. Se dio cuenta de que sus hijos nunca tuvieron la intención de llevarlo a vivir con ellos. El dinero de la casa era lo único que les había importado. Sentía una profunda tristeza y una traición que perforaba su alma como un puñal. Pasaron los días, y las visitas de Carlos y Ana se volvieron inexistentes. Joaquín se encontraba solo, rodeado de extraños en el asilo.
La rutina monótona y la frialdad del lugar se hacían cada vez más insoportables. La esperanza que alguna vez lo había sostenido ahora era un recuerdo lejano, como las flores de su jardín que se marchitaron en su ausencia. En las noches, Joaquín miraba por la pequeña ventana, buscando en el cielo alguna señal, algún consuelo. Pero las estrellas permanecían distantes, indiferentes a su sufrimiento. Y así, en la soledad y el abandono, Joaquín comenzó a aceptar que tal vez su vida había llegado a un punto de no retorno. Pero, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa se negaba a extinguirse. Una chispa que, aunque débil, aún se aferraba a la idea de que la vida podía tener algo más reservado para él. Las semanas en el asilo se convirtieron en un eterno ciclo de días grises y noches silenciosas. Joaquín vagaba por los pasillos con la mirada perdida, como un fantasma que había sido arrancado de su vida. No importaba cuánto tratara de adaptarse, la frialdad del lugar siempre le recordaba la traición de sus hijos y el hogar que había perdido. Sin embargo, a pesar de todo, algo en su interior se negaba a rendirse por completo. Un día, mientras estaba sentado en el jardín del asilo, una conversación entre dos residentes llegó a sus oídos. Hablaban sobre la posibilidad de adquirir pequeñas casas en las afueras, lugares modestos pero suficientes para vivir dignamente. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Joaquín. Recordó que aún tenía algunas economías, el dinero que no había entregado a sus hijos. Tal vez, solo tal vez, podría comenzar de nuevo. Esa misma tarde, Joaquín pidió hablar con la administración del asilo. Explicó su deseo de dejar el lugar, de buscar una nueva vida por su cuenta. Los administradores, sorprendidos por su determinación, le advirtieron sobre los riesgos, pero Joaquín estaba decidido. Había pasado demasiado tiempo dejándose llevar por las decisiones de otros, y ahora era momento de tomar las riendas de su propio destino. Tras algunos días de trámites y papeleos, Joaquín logró reunir la documentación necesaria. Con el dinero de sus ahorros y la pequeña pensión que recibía, encontró una pequeña casa al otro lado de la calle del asilo. No era gran cosa, solo un espacio sencillo y acogedor, pero para Joaquín, representaba la libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. La primera noche en su nueva casa, Joaquín apenas pudo dormir. La emoción y el miedo se entrelazaban en su mente. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si este nuevo comienzo sería diferente o si solo estaba persiguiendo un espejismo. Sin embargo, al amanecer, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana y bañaron el pequeño espacio, sintió una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Pasaron los días, y Joaquín empezó a adaptarse a su nueva vida. Salía a pasear por el vecindario, explorando las calles y observando a las personas que vivían allí. Se dio cuenta de que el mundo seguía girando, de que la vida tenía mucho más que ofrecerle. La libertad de decidir qué hacer con su día, de sentir el aire fresco en su rostro sin las limitaciones del asilo, le dio una nueva perspectiva. Fue durante uno de esos paseos cuando conoció a Marina y Roberto, una joven pareja que vivía en la casa de al lado. Joaquín los había visto varias veces en su jardín, cuidando de las flores y jugando con su pequeño perro. Un día, Marina lo saludó con una sonrisa y se presentó, invitándolo a tomar un café con ellos. Joaquín, un poco reacio al principio, aceptó. Esa tarde, sentados en la mesa del comedor de Marina y Roberto, Joaquín sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, la calidez de la compañía y la bondad genuina de las personas. Marina y Roberto escucharon su historia con atención, sin juzgar, solo ofreciéndole su apoyo y amistad. Nos alegra tenerlo como vecino, Joaquín, dijo Roberto con sinceridad. Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarnos. Joaquín se sintió conmovido. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad, una oportunidad de formar nuevas conexiones, de encontrar una familia en personas inesperadas. Agradeció a Marina y Roberto, prometiendo que haría lo mismo por ellos. Al volver a casa esa noche, Joaquín sintió un peso menos en su pecho. La tristeza y el dolor aún estaban allí, pero ahora compartían espacio con una pequeña esperanza. Había encontrado en Marina y Roberto algo más que vecinos, había encontrado amigos, personas dispuestas a abrirle su corazón y ayudarle a redescubrir la belleza de la vida. Y así, poco a poco, Joaquín comenzó a construir una nueva rutina, un nuevo hogar. Plantó algunas flores en su jardín, no tantas como antes, pero suficientes para darle un toque de color. Cada día era un paso hacia adelante, una reafirmación de que la vida aún tenía sentido y que la esperanza, por pequeña que fuera, podía florecer incluso en los suelos más áridos. Los días transcurrían con un aire renovado para Joaquín.
Su nueva vida en la pequeña casa, aunque solitaria, tenía un sabor a libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Cada mañana, se despertaba con el sol acariciando su rostro, un recordatorio de que estaba vivo y de que aún había mucho por descubrir. El jardín comenzaba a mostrar signos de vida con las nuevas flores que había plantado, y Joaquín sentía que, de alguna manera, estaba reconstruyendo su vida a través de ellas. Marina y Roberto se convirtieron en parte fundamental de su día a día. La joven pareja lo visitaba con frecuencia, trayéndole dulces caseros o simplemente compartiendo una charla en el pequeño porche. Habían desarrollado una especie de ritual no dicho. Cada tarde, alrededor de las 5, se reunían para tomar una taza de café y hablar sobre cualquier cosa que surgiera. Para Joaquín, estas pequeñas reuniones eran como una bocanada de aire fresco, un momento para olvidar sus penas y recordar que no estaba tan solo como creía. Un día, mientras estaban sentados en el porche, Marina le preguntó a Joaquín sobre su vida antes de mudarse allí. Él, con una mezcla de tristeza y nostalgia, les contó sobre la Villa Margarita, sobre su jardín de lirios y la traición de sus hijos. Marina y Roberto lo escucharon en silencio, comprendiendo la profundidad del dolor que Joaquín había atravesado. Es una historia muy dura, Joaquín, dijo Roberto finalmente. Pero lo importante es que ahora está aquí, y que tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Y nosotros estamos aquí para ayudarlo en lo que necesite, añadió Marina con una sonrisa cálida. Joaquín sintió un nudo en la garganta. Era increíble cómo estas personas, que apenas lo conocían, le ofrecían más apoyo y cariño que sus propios hijos. Era un recordatorio de que la familia no siempre es la que compartimos por sangre, sino la que encontramos en el camino, en esos momentos inesperados de bondad y empatía. La amistad con Marina y Roberto le devolvió a Joaquín algo que pensó haber perdido para siempre, la alegría de la compañía y la risa compartida. Comenzó a pasar más tiempo con ellos, ayudándoles en su propio jardín, que estaba repleto de flores de colores vibrantes. Marina le enseñó a cocinar algunas recetas nuevas, y Roberto le mostró cómo podar las plantas de una manera diferente. Cada día aprendía algo nuevo, y en ese proceso, sentía que estaba recuperando una parte de sí mismo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín de Marina y Roberto, Joaquín se detuvo un momento para observar el lugar. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando patrones de sombra y luz sobre las flores. El sonido de las risas de Marina y Roberto llenaba el aire, y Joaquín se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Había encontrado un lugar donde podía ser él mismo, donde no había expectativas ni juicios, solo aceptación y amistad. Marina, notando su expresión pensativa, se acercó y le preguntó en voz baja. ¿Qué piensa, Joaquín? Pienso que, a veces, la vida nos da sorpresas, respondió él con una sonrisa. Y que la verdadera familia es la que encontramos, no la que heredamos. Marina sonrió, asintiendo con la cabeza. Había algo en la forma en que Joaquín hablaba, en la serenidad que transmitía, que la conmovía profundamente. Sentía que estaba en presencia de alguien que había vivido y sufrido, pero que aún conservaba una chispa de esperanza, un deseo de seguir adelante. Los meses pasaron, y la relación entre Joaquín y la joven pareja se fortaleció. Se convirtieron en una especie de familia improvisada, uniendo sus vidas de una manera simple pero significativa. Para Joaquín, esto era más de lo que había esperado al mudarse a esta pequeña casa. Había encontrado un refugio, un nuevo hogar, en el lugar menos esperado. Y aunque aún tenía momentos de tristeza, especialmente cuando pensaba en sus hijos y en lo que podría haber sido, ya no se sentía solo. Sabía que, de alguna manera, la vida le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para encontrar la felicidad en las cosas simples y en las personas que decidían estar a su lado, sin condiciones ni expectativas. Cada día, cuando miraba las flores de su jardín y las sonrisas de Marina y Roberto, Joaquín comprendía que el verdadero valor de la vida no estaba en lo que poseemos o en las personas que creemos que siempre estarán ahí. Estaba en los lazos que creamos, en las risas compartidas y en los actos de bondad que nos recuerdan que, a pesar de todo, siempre hay una razón para seguir adelante. El verano había llegado a la pequeña casa de Joaquín, trayendo consigo un aire de renovación y esperanza. Las flores en su jardín estaban en pleno esplendor, y Joaquín pasaba las tardes disfrutando de su aroma y de la compañía de sus nuevos amigos. Cada día, se sentía más agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo, por el simple hecho de tener un lugar al que llamar hogar. Una mañana, mientras limpiaba el ático de la casa, Joaquín encontró algo que capturó su atención. En un rincón oscuro, cubierto por una gruesa capa de polvo,
había un baúl antiguo, de madera oscura y con cerraduras de bronce. El corazón de Joaquín latió más rápido al descubrirlo. Se acercó con cautela, sintiendo que estaba a punto de desenterrar un fragmento del pasado que había quedado olvidado. Joaquín limpió el polvo con cuidado y se arrodilló frente al baúl. Las cerraduras estaban oxidadas, pero aún funcionales. Con un pequeño tirón, la tapa se abrió, revelando un contenido que Joaquín no esperaba. Dentro del baúl, encontró una serie de objetos antiguos, joyas, monedas de oro, papeles y un sobre amarillento con una carta en su interior. Con las manos temblorosas, Joaquín tomó la carta y la abrió. La letra era elegante y antigua, escrita con tinta negra que había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Empezó a leer, y a medida que las palabras tomaban forma, una historia desconocida se desplegó ante él. La carta estaba firmada por el antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Don Ernesto. Contaba la historia de un tesoro que había sido guardado con un propósito específico. Debía ser utilizado para ayudar a la comunidad, para hacer el bien y beneficiar a aquellos que más lo necesitaban. Don Ernesto, sin herederos directos, había decidido esconder el tesoro en la casa con la esperanza de que quien lo encontrara sabría qué hacer con él. Joaquín dejó la carta sobre sus rodillas, procesando la información. Era como si el destino lo hubiera llevado a esta casa por una razón. Pero, ¿qué debía hacer ahora? La carta era clara en su intención, pero Joaquín no podía evitar sentir una carga de responsabilidad que lo abrumaba. Tenía en sus manos un legado, una oportunidad para hacer algo significativo, algo que pudiera marcar la diferencia. Pasó los días siguientes en un estado de reflexión. Marina y Roberto notaron que Joaquín estaba más pensativo que de costumbre y decidieron hablar con él. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Marina le preguntó con suavidad: «Joaquín, ¿está todo bien? Lo hemos notado más callado estos días». Joaquín los miró, dudando por un momento si debía compartir con ellos su descubrimiento. Pero la confianza y la sinceridad que había encontrado en sus amigos lo llevaron a tomar la decisión de contarles todo. Les habló del baúl, de la carta y del tesoro escondido. Marina y Roberto escucharon con atención, sus ojos brillando con asombro y curiosidad. «Es increíble», dijo Roberto al final de la historia. «Pero, ¿qué planea hacer con todo eso, Joaquín?» «Eso es lo que no sé», respondió Joaquín con un suspiro. «La carta decía que debía usarse para ayudar a la comunidad, pero no sé cómo hacerlo». Marina sonrió, poniendo una mano en el hombro de Joaquín. «Tal vez podamos pensar en algo juntos. Después de todo, usted ya ha hecho mucho por nosotros, y esta podría ser una oportunidad para devolver un poco de esa bondad». Las palabras de Marina resonaron en el corazón de Joaquín. Por primera vez, sintió que tal vez no tenía que llevar esta carga solo. Tal vez, junto a sus amigos, podrían encontrar una manera de honrar el deseo de don Ernesto y hacer algo bueno con el tesoro. Durante las semanas siguientes, Joaquín, Marina y Roberto comenzaron a planear. Hablaron con otros vecinos, reunieron ideas y consideraron las necesidades de la comunidad. Joaquín se sorprendió de cómo todos se unieron para ayudar. Era como si el simple hecho de compartir su descubrimiento hubiera abierto una puerta a la colaboración y al espíritu de solidaridad. Al final, decidieron que la mejor manera de utilizar el tesoro era fundar un centro comunitario. Un lugar donde las personas de la Villa Margarita pudieran reunirse, aprender y crecer juntas. Un espacio para talleres, actividades y apoyo a los más necesitados. Joaquín sentía que este era el propósito que el destino había puesto en su camino, una forma de devolver a la vida lo que él había recibido. El proceso de construcción del centro comunitario fue largo y lleno de desafíos, pero Joaquín nunca estuvo solo. Marina, Roberto y muchos otros vecinos se unieron al proyecto, cada uno aportando algo, ya fuera trabajo, recursos o simplemente apoyo moral. Para Joaquín, ver cómo la comunidad se unía por una causa común era la mayor recompensa que podía imaginar. Mientras observaba el progreso del centro comunitario, Joaquín se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro material. Había encontrado una razón para seguir adelante, un propósito que le daba sentido a cada día. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en las conexiones humanas y en la capacidad de hacer el bien. Con el centro comunitario en pleno proceso de construcción, la vida de Joaquín había adquirido un nuevo propósito. Cada día, junto a Marina, Roberto y los demás vecinos, veía cómo el sueño de crear un espacio de apoyo para la comunidad se hacía realidad. Sin embargo, mientras las paredes del centro comunitario se levantaban, también lo hacían las dudas en la mente de Joaquín.
La carta de don Ernesto seguía ocupando un lugar especial en su corazón. El tesoro, aunque destinado a un bien mayor, aún representaba una enorme responsabilidad. Joaquín sentía el peso de las expectativas y la importancia de no fallar en la misión que se le había encomendado. A veces, en las noches silenciosas, se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Realmente estaba haciendo lo suficiente? ¿El centro comunitario sería el mejor uso del tesoro? Un día, mientras estaba sentado en el jardín, contemplando el progreso de las obras, Marina se le acercó con una taza de café caliente. Se sentó junto a él y, como siempre, parecía percibir su inquietud. «Joaquín, ¿en qué piensa?», preguntó con suavidad, observando su rostro preocupado. Joaquín suspiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Este tesoro es una gran responsabilidad. Y aunque sé que estamos creando algo bueno, no puedo evitar sentir que podría estar haciendo más». Marina lo miró con comprensión, sus ojos reflejando una mezcla de empatía y admiración. «Joaquín, lo que está haciendo es más de lo que muchos harían. Ha compartido algo valioso con la comunidad, algo que beneficiará a tantas personas. Pero entiendo que cargar con algo tan grande puede hacer que uno se cuestione todo». Joaquín asintió en silencio, agradecido por las palabras de su amiga. Sabía que Marina tenía razón, pero la duda seguía ahí, una pequeña sombra en su mente. Mientras continuaban con las obras del centro comunitario, Joaquín decidió involucrar más a la comunidad. Organizó reuniones donde los vecinos podían proponer ideas sobre cómo el centro podría ayudar mejor a todos. Las respuestas fueron abrumadoras. Algunos sugirieron que el centro fuera un lugar donde los jóvenes pudieran aprender oficios, mientras que otros querían un espacio para ofrecer apoyo a las personas mayores o desfavorecidas. A medida que más personas participaban, Joaquín sintió que el proyecto estaba tomando una forma mucho más grande y significativa de lo que él había imaginado. Una tarde, después de una de estas reuniones comunitarias, Joaquín se encontró solo en su casa. Los recuerdos de su familia comenzaron a invadir su mente. Pensó en sus hijos, Carlos y Ana, y en cómo habían cambiado desde que eran pequeños. ¿Qué había pasado para que se volvieran tan distantes, tan codiciosos? ¿Había algo que él pudiera haber hecho diferente? El anhelo de reconciliación siempre estuvo presente en el corazón de Joaquín, pero sabía que la distancia entre ellos no era solo física. Había una barrera emocional que no sabía cómo derribar. Tal vez el proyecto del centro comunitario podría servir como una forma de tenderles la mano, pero, en el fondo, Joaquín temía que sus hijos no compartieran la misma visión de generosidad y comunidad. Los días se convirtieron en semanas, y el centro comunitario estaba casi terminado. El edificio, que antes era solo un sueño en papel, ahora se erguía como un símbolo de esperanza en medio de la Villa Margarita. Joaquín sentía una mezcla de orgullo y alivio, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras observaba cómo los últimos detalles se ajustaban, Joaquín decidió que debía tomar una decisión difícil. Había llegado el momento de enfrentar su propio miedo. Debía decidir si seguiría esperando una reconciliación con sus hijos, a pesar de todo lo que habían hecho, o si debía seguir adelante con su vida, dejando el pasado atrás. Sabía que Carlos y Ana no apoyarían la idea de usar el tesoro para el centro comunitario. Si ellos supieran de su existencia, intentarían tomarlo, tal como habían hecho con su casa. Esa noche, Joaquín se sentó con Marina y Roberto para hablar del futuro. Les confesó sus temores sobre lo que podría suceder si sus hijos se enteraban del tesoro. «Es una decisión difícil», admitió Joaquín, con la mirada fija en sus manos. «Pero creo que ya no puedo seguir esperando que cambien. No puedo permitir que su codicia destruya lo que hemos construido aquí». Marina y Roberto lo escucharon en silencio, y cuando Joaquín terminó de hablar, Roberto fue el primero en responder. «Haga lo que haga, Joaquín, estaremos aquí para apoyarlo. Esta comunidad ya es su familia, y lo que ha creado aquí no puede ser arrebatado tan fácilmente». Marina asintió, sonriendo con calidez. «Tiene razón, Joaquín. A veces, la familia es la que elegimos, no la que heredamos». Joaquín sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión. No esperaría más por sus hijos. Haría lo que fuera necesario para proteger el legado que había creado, el legado que representaba el verdadero valor del tesoro de don Ernesto, el bienestar y el futuro de su comunidad. El centro comunitario se había convertido en el centro de atención de la Villa Margarita. Lo que comenzó como un sueño y un proyecto ambicioso ahora se erguía como un edificio vibrante, listo para abrir sus puertas a la comunidad.
Los vecinos se mostraban entusiasmados y expectantes, y Joaquín se sentía orgulloso de haber contribuido a algo tan significativo. Sin embargo, la tranquilidad de esos días fue interrumpida de forma abrupta. Un día, mientras Joaquín supervisaba los últimos detalles de la inauguración del centro, una sombra del pasado apareció en su vida. Carlos y Ana llegaron inesperadamente a la Villa Margarita. El reencuentro con sus hijos no fue como Joaquín lo había imaginado. No había lágrimas de reconciliación ni abrazos emotivos. Sus rostros mostraban una mezcla de frialdad y determinación que hizo que el corazón de Joaquín se encogiera. «Papá, tenemos que hablar», dijo Carlos sin rodeos. Joaquín asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Los tres se dirigieron a la casa de Joaquín, donde Carlos y Ana, con semblantes tensos, se sentaron frente a él. «Sabemos sobre el tesoro», soltó Ana de golpe, sin rodeos. Joaquín sintió como si el aire fuera expulsado de sus pulmones. No tenía idea de cómo habían descubierto el secreto, pero eso ya no importaba. El silencio que siguió fue frío e incómodo, hasta que Carlos continuó. «¿De verdad pensaste que podías esconder algo así de nosotros? Ese tesoro es de la familia, papá. No tienes derecho a decidir qué hacer con él sin consultarnos». Joaquín sintió una ola de ira y tristeza inundarlo. ¿Así era como lo veían sus hijos? ¿Como un simple guardián de una fortuna que ahora querían arrebatarle? «El tesoro no es solo una riqueza material», respondió con voz temblorosa. «Es un legado, algo que debe usarse para un bien mayor. Ya he decidido qué hacer con él». Ana Buff, visiblemente molesta. «¿De qué hablas, papá? ¿De este centro comunitario? ¿Quieres malgastar todo en un montón de personas que ni siquiera conocemos?» «No son desconocidos, Ana. Son mi familia ahora», respondió Joaquín con firmeza, sintiendo que, por primera vez, estaba dispuesto a defender su decisión hasta el final. Carlos y Ana se miraron, y Joaquín pudo ver la avaricia en sus ojos, una avaricia que no reconocía en los niños que había criado. Algo en ellos había cambiado con el tiempo, y eso lo llenaba de una tristeza profunda. Pero ya no podía cambiar el pasado, solo podía proteger el presente. «Si no haces lo que decimos, llevaremos esto a los tribunales», amenazó Carlos. «No tienes derecho a usar el tesoro sin nuestro consentimiento. Es nuestro por derecho». Joaquín respiró hondo, sabiendo que este enfrentamiento era inevitable. Había imaginado un reencuentro muy diferente con sus hijos, pero la realidad era cruda y dolorosa. «Hagan lo que crean necesario», dijo finalmente. «Ya he tomado mi decisión, y no voy a cambiarla». Carlos y Ana se levantaron de golpe, furiosos. Se marcharon de la casa sin decir una palabra más, dejando a Joaquín solo, con el peso de una traición que, esta vez, sentía como definitiva. El miedo se apoderó de él por un instante, pero luego se recordó a sí mismo por qué estaba haciendo todo esto. El centro comunitario representaba algo más que un simple edificio, era la culminación de un propósito, una respuesta a la pregunta de qué hacer con su vida después de la traición y el abandono. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y ansiedad. Joaquín sabía que sus hijos tomarían medidas legales para intentar arrebatarle el tesoro, pero ya había preparado todo. Con la ayuda de un abogado, había asegurado que el tesoro estuviera destinado al centro comunitario, de manera que ni siquiera un tribunal pudiera revertir su decisión. Mientras se preparaba para la apertura del centro, Joaquín sentía una calma extraña. Sabía que había hecho lo correcto, aunque ello significara perder a sus hijos para siempre. Había llegado a un punto en el que comprendía que no podía forzar una relación ni cambiar a las personas. Solo podía seguir adelante y hacer lo que creía que era correcto. La apertura del centro comunitario fue un evento conmovedor. Los vecinos se reunieron para celebrar, y Joaquín fue el centro de atención, no por el tesoro, sino por el espíritu generoso y decidido que había mostrado. Mientras observaba a las personas entrando al nuevo edificio, sintió que, de alguna manera, había encontrado una forma de redimirse a sí mismo y a la vida que había llevado. Joaquín había enfrentado la codicia y el egoísmo, no solo de sus hijos, sino también de las sombras que habían intentado envolver su vida. Al final, había elegido el camino de la generosidad, y aunque el conflicto con sus hijos aún dolía, sabía que había hecho lo correcto. Había construido algo que duraría más que él, un lugar donde las personas encontrarían apoyo, educación y una comunidad a la que pertenecer. Esa era la verdadera riqueza que quería dejar atrás, un legado que no se medía en monedas, sino en los corazones de quienes tocaba.
La Villa Margarita estaba en ebullición tras la apertura del centro comunitario. La alegría y el entusiasmo de los vecinos contrastaban con el temor silencioso que se había instalado en el corazón de Joaquín. Había elegido seguir adelante con su decisión de usar el tesoro para el bien de la comunidad, pero sabía que la amenaza de sus hijos aún pendía sobre él como una espada afilada. Durante esos días, Joaquín se mantuvo ocupado, participando activamente en las actividades del centro. Marina y Roberto estuvieron a su lado en todo momento, brindándole el apoyo y la fuerza que necesitaba para enfrentarse a la situación. Para ellos, Joaquín no solo era el fundador del centro, sino el alma que había dado vida a un proyecto que ahora unía a toda la comunidad. Una tarde, mientras supervisaba una de las clases de oficios que se impartían en el centro, Joaquín recibió una llamada de su abogado. Carlos y Ana habían presentado una demanda, intentando anular las disposiciones que Joaquín había tomado respecto al tesoro. Aunque esperaba este movimiento, no pudo evitar sentirse desalentado. Sabía que sus hijos estaban dispuestos a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias. Esa noche, Joaquín se sentó en el porche de su casa, mirando el cielo estrellado. Las dudas y los miedos volvieron a asomarse a su mente. Había intentado construir algo bueno, algo que trascendiera su vida y tocara la de los demás, pero ahora se encontraba en medio de una batalla legal que podía poner todo en riesgo. Marina y Roberto se unieron a él en el porche, notando la preocupación en su rostro. ¿Todo bien, Joaquín?, preguntó Marina con suavidad. Joaquín suspiró, sintiendo que no podía ocultarles la verdad a sus amigos. Mis hijos han llevado el asunto a los tribunales. Quieren anular lo que he hecho con el tesoro. Roberto frunció el ceño, molesto por la noticia. ¿Es en serio? No puedo creer que lleguen tan lejos. Lamentablemente, sí, dijo Joaquín. Pero no voy a dejar que destruyan lo que hemos construido aquí. Marina le tomó la mano con ternura. Usted ha hecho lo correcto, Joaquín. No importa lo que pase en el tribunal, lo que importa es lo que ha creado para todos nosotros. Joaquín agradeció el apoyo de Marina y Roberto, pero sabía que debía prepararse para lo que venía. Al día siguiente, se reunió con su abogado para discutir la estrategia legal. Habían tomado todas las precauciones posibles para proteger el tesoro y el centro comunitario, pero en una batalla judicial, nada estaba garantizado. Los días se convirtieron en una espera angustiante mientras la fecha del juicio se acercaba. Joaquín intentaba mantenerse ocupado en el centro, ayudando en lo que podía y continuando con las actividades planeadas. Sabía que la comunidad lo apoyaba, que había hecho algo valioso, pero la sombra de la posible derrota lo perseguía constantemente. Finalmente, llegó el día del juicio. Joaquín se presentó en el tribunal con su abogado, enfrentando a sus hijos en un ambiente frío y tenso. Carlos y Ana estaban acompañados por sus propios abogados, y la expresión en sus rostros no mostraba ni rastro de remordimiento o duda. Joaquín los observó, intentando encontrar en ellos algo del amor que alguna vez compartieron, pero solo encontró ambición y codicia. El juicio fue un proceso largo y agotador. Los abogados de Carlos y Ana argumentaron que Joaquín no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes debido a su edad y estado mental. Intentaron pintar un cuadro en el que Joaquín había sido manipulado por las personas a su alrededor para entregar el tesoro. Por su parte, Joaquín y su abogado presentaron evidencias de que él había estado plenamente consciente y capaz de tomar sus decisiones. Se expusieron documentos, testigos y todo lo necesario para demostrar que Joaquín había actuado con intención y claridad en la creación del centro comunitario y la donación del tesoro. Durante el juicio, Joaquín se mantuvo en silencio, escuchando cada palabra con el corazón apretado. No podía creer que todo hubiera llegado a este punto. Había imaginado una vida tranquila en sus últimos años, rodeado de flores y recuerdos, pero en cambio, estaba luchando contra sus propios hijos por algo que consideraba un acto de amor y generosidad. Finalmente, después de horas de testimonios y argumentos, el juez anunció que tomaría un tiempo para deliberar antes de dar su veredicto. La sala se vació lentamente, y Joaquín salió con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Marina y Roberto lo estaban esperando afuera, listos para ofrecerle consuelo y apoyo, independientemente del resultado. Esa noche, Joaquín se fue a dormir con el alma inquieta. Había hecho todo lo posible para proteger el legado que había decidido dejar, pero ahora todo estaba en manos del juez. No podía evitar sentir una punzada de tristeza por la situación con sus hijos. Sabía que, independientemente del resultado del juicio, la relación con ellos estaba irremediablemente rota. Mientras se acostaba, mirando la oscuridad de su habitación,
Joaquín se recordó a sí mismo porque había tomado la decisión que lo había llevado hasta este punto. No se trataba solo de un tesoro material, sino de algo mucho más grande, de la oportunidad de marcar una diferencia, de crear un lugar que ofreciera apoyo y esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Había elegido su camino, y aunque la incertidumbre lo acompañaba, sentía una tranquilidad en saber que había hecho lo correcto. Había enfrentado sus miedos, había luchado por lo que creía y, al final, eso era todo lo que podía hacer. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en que el destino se inclinaría hacia la justicia. El día del veredicto llegó con un aire de tensión palpable. Joaquín se levantó temprano, incapaz de dormir la noche anterior. La decisión que se tomaría en el tribunal definiría no solo el destino del tesoro, sino también el legado de todo lo que había construido en la Villa Margarita. Se vistió con calma, como si prepararse con cuidado pudiera darle la fortaleza que necesitaría para enfrentar lo que estaba por venir. Marina y Roberto lo acompañaron al tribunal, ofreciéndole su apoyo silencioso pero inquebrantable. Joaquín sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo al entrar en la sala. Carlos y Ana ya estaban allí, con sus rostros impasibles, como si estuvieran seguros de su victoria. Joaquín los miró una vez más, buscando un atisbo de remordimiento o comprensión, pero solo encontró frialdad. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. La tensión en el aire era casi tangible mientras todos esperaban escuchar el veredicto. Joaquín mantenía la mirada baja, sus manos entrelazadas en su regazo. Sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Después de revisar las evidencias y escuchar los testimonios, comenzó el juez: he llegado a una decisión. El silencio en la sala era absoluto. Joaquín contuvo el aliento, esperando las palabras que definirían su futuro y el del centro comunitario. He determinado que Joaquín Oliveira actuó con plena conciencia y capacidad en la donación del tesoro al centro comunitario de la Villa Margarita. La demanda para anular esta decisión es denegada. Las palabras del juez resonaron en la mente de Joaquín como un eco. Había ganado. Había logrado proteger el legado que tanto había luchado por construir. Un alivio indescriptible lo inundó, pero también una tristeza profunda al mirar a sus hijos, quienes se levantaron abruptamente, furiosos y derrotados. Carlos y Ana abandonaron la sala sin decir una palabra a Joaquín. Los observó irse, sintiendo una punzada de dolor al darse cuenta de que cualquier esperanza de reconciliación se había desvanecido por completo. Había hecho lo correcto, pero el precio había sido alto. Había perdido a sus hijos en el proceso, pero no por su elección, sino por la de ellos. Marina y Roberto lo abrazaron con fuerza, felicitándolo por la victoria. Pero Joaquín sabía que esto era más que una simple victoria legal. Había logrado mantener intacto el propósito de su vida, el legado que había decidido dejar. Aunque había perdido la batalla por la relación con sus hijos, había ganado la guerra por lo que realmente importaba, el bienestar y el futuro de su comunidad. Al salir del tribunal, Joaquín fue recibido por una multitud de vecinos que se habían reunido para apoyarlo. Los rostros familiares y las sonrisas cálidas lo rodearon, dándole la bienvenida con aplausos y palabras de agradecimiento. En ese momento, Joaquín se dio cuenta de que no estaba solo. Había encontrado una familia en aquellos que habían elegido estar a su lado, una familia que valoraba lo que realmente importaba. La vida en la Villa Margarita continuó con una nueva energía tras el juicio. El centro comunitario se convirtió en un faro de esperanza y apoyo para todos. Los vecinos participaron activamente en las actividades, y cada día, Joaquín veía cómo su sueño se hacía más real. El centro ofrecía talleres, apoyo a los necesitados y un espacio donde las personas podían reunirse y sentirse parte de algo más grande. Joaquín se sumergió en las actividades del centro, encontrando en ellas un nuevo propósito. Aunque la tristeza por sus hijos seguía presente, había aprendido a vivir con ella, aceptándola como parte de su historia. Había hecho las paces con el hecho de que no podía cambiar a los demás, solo podía decidir cómo vivir su propia vida. Una tarde, mientras estaba en el centro comunitario observando a los niños jugar en el patio, Joaquín sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Había encontrado una manera de transformar su dolor en algo positivo, de tomar la traición y el abandono y convertirlos en una fuente de fortaleza y esperanza. Había creado algo que duraría más allá de él, un lugar donde las personas pudieran encontrar apoyo y consuelo, sin importar su situación. Mirando a su alrededor, Joaquín comprendió que había encontrado la verdadera riqueza de la vida. No estaba en las posesiones materiales ni en el dinero, sino en los lazos que había formado,
en las vidas que había tocado y en el legado que había dejado. Había aprendido que la mayor fortuna no estaba en lo que podía guardar, sino en lo que podía dar. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Villa Margarita, Joaquín se sintió en paz. Había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por el verdadero valor de la vida, por el amor y la generosidad que había elegido cultivar en lugar de la amargura y la codicia. Había elegido el camino más difícil, pero también el más gratificante, y en ese camino había encontrado la verdadera alegría de vivir. El eco del juicio resonaba en las calles de la Villa Margarita. La noticia de la victoria de Joaquín no solo había llegado a cada rincón de la comunidad, sino que también se había convertido en un símbolo de esperanza y justicia para todos. Los vecinos lo veían como un ejemplo de cómo la verdad y el bien pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Joaquín volvió a su vida cotidiana con una sensación de alivio, aunque la cicatriz del enfrentamiento con sus hijos persistía. El centro comunitario ahora estaba protegido, su propósito claro y su futuro asegurado. Cada día, más personas se acercaban para ofrecer su ayuda, para ser parte de lo que Joaquín había comenzado. El centro se convirtió en un faro de colaboración y solidaridad, donde jóvenes y ancianos encontraban un lugar para crecer y aprender juntos. Los días en el centro se llenaron de actividad. Joaquín estaba allí cada mañana, ayudando en lo que podía, supervisando los talleres y compartiendo su tiempo con quienes venían en busca de ayuda. Había talleres de oficios, clases para los niños y un comedor comunitario que ofrecía alimentos a quienes lo necesitaban. Joaquín veía cómo sus sueños tomaban forma en cada rincón de ese espacio, y con cada sonrisa, cada gesto de agradecimiento, sentía que todo había valido la pena. Una mañana, mientras preparaba los materiales para una clase de jardinería, Marina se acercó a él con una sonrisa radiante. «Joaquín, mire lo que hemos recibido hoy», dijo, mostrándole una caja llena de cartas y dibujos hechos por los niños del centro. Joaquín tomó una de las cartas y comenzó a leerla. Era una nota sencilla, escrita con la letra temblorosa de un niño, pero sus palabras eran profundas. Agradecía a Joaquín por haber creado un lugar donde podía aprender y divertirse, donde se sentía seguro y querido. A medida que leía más cartas, sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Esto es increíble», murmuró, tratando de contener la emoción. Marina lo miró con cariño, sabiendo cuánto significaba para él. «Usted ha hecho todo esto posible, Joaquín. Ha dado a estos niños y a toda la comunidad algo que no se puede medir en dinero. Les ha dado un hogar». Joaquín asintió, incapaz de hablar. En ese momento, comprendió plenamente el impacto de sus acciones. Había transformado la traición y el dolor en algo hermoso, en un legado que cambiaría vidas. El centro comunitario no era solo un edificio, era un reflejo del amor y la dedicación que había puesto en cada decisión, en cada paso que lo había llevado hasta allí. A medida que pasaban los días, el centro continuó creciendo y expandiéndose. Los talleres se diversificaron, las actividades se multiplicaron y la comunidad se fortaleció. Joaquín veía con asombro cómo el lugar se convertía en un punto de encuentro, en un espacio donde las personas encontraban apoyo, amistad y un sentido de pertenencia. Era más de lo que había imaginado, y la gratitud que sentía era inmensa. Sin embargo, a pesar de toda la alegría y el éxito, la sombra de la relación rota con sus hijos seguía presente. Joaquín sabía que Carlos y Ana estaban lejos, consumidos por su derrota y su amargura. Se preguntaba si alguna vez podrían ver más allá de su propia codicia, si alguna vez entenderían por qué había hecho lo que hizo. Pero con el tiempo, aprendió a aceptar que no podía controlar las decisiones de los demás, solo las suyas. El centro comunitario se convirtió en un legado vivo, en un testimonio del poder de la generosidad y la determinación. Marina y Roberto se convirtieron en los pilares del proyecto, trabajando codo a codo con Joaquín para asegurar que el centro continuara prosperando. La comunidad entera se involucró, y lo que había comenzado como un simple sueño se transformó en una realidad vibrante y dinámica. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del centro, Joaquín se detuvo a contemplar las flores. Había plantado algunas de las semillas que había traído de su antiguo hogar, y ahora, los lirios florecían con una belleza y vitalidad que le recordaban los días felices de la Villa Margarita. Se arrodilló junto a una de las plantas, tocando sus pétalos con delicadeza. «Este es tu legado, Joaquín», pensó para sí mismo. «No en las monedas o en las posesiones, sino en las vidas que has tocado, en las semillas que has plantado y que ahora florecen». Mientras se levantaba, sintió una paz profunda. Había encontrado su lugar en el mundo,
había creado algo que trascendería su propia existencia. El centro comunitario era más que un edificio, era una comunidad, una familia construida sobre los cimientos de la generosidad y el amor. Joaquín miró hacia el horizonte, hacia el futuro. Sabía que aún habría desafíos, que la vida nunca dejaría de presentar sus pruebas. Pero ahora estaba preparado, rodeado de personas que se preocupaban por él y que compartían su visión. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se daba, en las conexiones que se forjaban y en los lazos que se fortalecían con cada acto de bondad. Había elegido el camino correcto, y mientras el sol se ponía sobre la Villa Margarita, Joaquín sintió que, finalmente, había encontrado la paz y la alegría que tanto había buscado. La verdad había prevalecido, no solo en el tribunal, sino en su propio corazón, donde el amor y la generosidad habían triunfado sobre la amargura y la traición. El centro comunitario de la Villa Margarita se había convertido en el corazón de la comunidad. Cada día, las puertas se abrían para recibir a personas de todas las edades y condiciones, y el lugar estaba lleno de vida. Para Joaquín, ver cómo ese espacio prosperaba era la culminación de su sueño, la confirmación de que había tomado el camino correcto. Marina y Roberto se involucraron cada vez más en la gestión del centro. Marina organizaba talleres de arte y música para los niños, mientras que Roberto se encargaba de los programas de capacitación para adultos. Ambos trabajaban incansablemente para asegurarse de que el centro continuara siendo un lugar de crecimiento y apoyo para todos. Un día, mientras Marina y Joaquín estaban revisando algunos documentos en la oficina del centro, una idea surgió en la mente de Marina. Joaquín, he estado pensando, comenzó ella, mirando los papeles en sus manos. Este lugar ha cambiado tantas vidas, incluyendo la nuestra. Creo que deberíamos hacer algo más para honrar todo lo que usted ha hecho. Joaquín la miró, curioso por saber a qué se refería. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estaba pensando en fundar una organización sin fines de lucro en su nombre, respondió Marina, emocionada. Algo que asegure que el centro comunitario pueda seguir funcionando y expandiéndose incluso después de nosotros. Una forma de continuar con su legado de amor y generosidad. Joaquín se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la propuesta. No había pensado en la posibilidad de crear algo que perdurara más allá de él, algo que pudiera continuar su misión de ayudar a los demás. Es una gran idea, Marina, dijo finalmente, sonriendo. Pero, ¿crees que podríamos hacerlo? Por supuesto, respondió ella con convicción. Tenemos el apoyo de la comunidad y la experiencia necesaria para hacerlo. Solo necesitamos un poco de tiempo y esfuerzo, y estoy segura de que podemos lograrlo. La idea se materializó rápidamente. Con la ayuda de Roberto y otros miembros de la comunidad, comenzaron a trabajar en la creación de la organización. Reunieron a voluntarios, buscaron financiamiento y establecieron las bases para que el centro comunitario pudiera seguir creciendo y ayudando a quienes más lo necesitaban. La noticia se difundió por toda la Villa Margarita, y la respuesta fue abrumadora. Personas de todas partes ofrecieron su apoyo, donando tiempo, dinero y recursos para asegurar el éxito del proyecto. Joaquín se sintió conmovido por el nivel de compromiso y amor que la comunidad mostraba. Había plantado una semilla, y ahora veía cómo crecía y se expandía más allá de lo que había imaginado. La fundación fue inaugurada en una emotiva ceremonia. Los vecinos se reunieron para celebrar, y Joaquín fue honrado como el fundador y corazón del centro comunitario. No pudo evitar sentirse abrumado por la gratitud y el cariño que todos le demostraban. Se había convertido en un símbolo de esperanza y fortaleza, alguien que había transformado el dolor en un acto de amor que tocaba vidas cada día. Durante la ceremonia, Marina tomó la palabra y habló con sinceridad sobre el impacto que Joaquín había tenido en su vida y en la de tantos otros. Joaquín nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero o posesiones, dijo con voz firme. Nos enseñó que la mayor fortuna está en el amor, en la generosidad y en el acto de dar sin esperar nada a cambio. Esta fundación es su legado, una forma de continuar su misión y su espíritu de servicio a los demás. Joaquín escuchó sus palabras con lágrimas en los ojos. Era difícil creer que había llegado tan lejos, que había logrado construir algo tan grande y significativo. Miró a la multitud que lo rodeaba y sintió una profunda conexión con cada persona allí presente. Había encontrado su propósito, y ese propósito había dado frutos que seguirían creciendo y prosperando. Con la fundación en marcha, el centro comunitario entró en una nueva etapa. Comenzaron a ofrecer más servicios, a llegar a más personas y a expandir su alcance.
Joaquín veía cómo su visión se hacía realidad en formas que nunca había imaginado. Se había convertido en un faro de esperanza para la Villa Margarita y más allá. Los meses pasaron, y Joaquín continuó dedicando su tiempo y energía al centro. A pesar de su edad, encontraba fuerzas en el amor y la gratitud que lo rodeaban. Cada día, cuando veía a los niños sonreír, a los adultos aprender y a la comunidad unirse, sabía que había hecho lo correcto. Había transformado la traición y el dolor en un legado de amor. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que creamos, en el impacto que tenemos en las vidas de los demás y en el amor que compartimos. Y aunque el camino había sido difícil, cada paso lo había llevado a este momento, a este lugar donde podía ver el fruto de su esfuerzo y sentirse en paz. Mientras se sentaba en el jardín del centro comunitario, rodeado de las flores que había plantado, Joaquín sintió que su vida estaba completa. Había encontrado su propósito, había construido un legado y había tocado muchas vidas con su amor y generosidad. Y en ese momento, supo que había encontrado la verdadera riqueza de la vida. El centro comunitario de la Villa Margarita se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la gente encontraba no solo ayuda, sino también un sentido de pertenencia y comunidad. Joaquín era la figura central de este espacio, aunque prefería mantenerse en segundo plano, observando cómo su legado cobraba vida en cada sonrisa, en cada gesto de apoyo entre los vecinos. Los días se llenaban de actividades y la fundación que había comenzado se consolidaba como una parte esencial de la vida en la Villa Margarita. Los años pasaron con su ritmo tranquilo y constante. Joaquín, ahora con más de 80 años, se movía más despacio, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Cada mañana, caminaba hasta el centro comunitario, saludaba a todos y pasaba horas en el jardín, cuidando de las plantas. El jardín era su refugio, su manera de conectarse con la vida y con los recuerdos de un pasado que ya no dolía tanto. Una tarde, mientras trabajaba entre las flores, Joaquín sintió una punzada en el pecho. Se sentó en un banco cercano, intentando recuperar el aliento. Marina, que estaba cerca, lo vio y se acercó de inmediato, con preocupación en sus ojos. «Joaquín, ¿está bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. Joaquín le sonrió débilmente, asintiendo. «Estoy bien, Marina. Solo un poco cansado», respondió con suavidad. Marina lo ayudó a levantarse y lo llevó dentro del centro para que descansara. Joaquín sabía que su cuerpo se estaba debilitando, que los años finalmente estaban cobrando su factura. Pero no sentía miedo. Había vivido una vida plena, había encontrado un propósito y había creado algo que continuaría mucho después de que él se fuera. Los días siguientes, Joaquín redujo su tiempo en el jardín, pasando más momentos sentado en el porche de su casa, observando el centro comunitario y a las personas que entraban y salían. Cada vez que veía a alguien sonreír, sentía una calidez en su corazón. Había dejado un legado de amor, y eso era todo lo que importaba. Una mañana, Marina y Roberto vinieron a visitarlo. Joaquín los recibió con su sonrisa habitual, aunque ahora era más débil. «Queríamos hablar con usted sobre algo importante», dijo Roberto, tomando la mano de Joaquín. «Queremos organizar un evento especial en el centro, en su honor. Algo que celebre todo lo que ha hecho por nosotros y por la comunidad». Joaquín negó con la cabeza suavemente. «No hace falta, chicos. Lo que hemos hecho juntos es suficiente. No necesito ninguna celebración». Marina lo miró con ternura. «Pero queremos hacerlo, Joaquín. Usted ha cambiado nuestras vidas, y queremos mostrarle cuánto significa para nosotros y para todos aquí». Joaquín se quedó en silencio por un momento, sintiendo una oleada de emociones. Finalmente, asintió, aceptando la propuesta. Aunque no necesitaba reconocimiento, sabía que este evento sería una forma de cerrar un capítulo, de celebrar la vida y el amor que habían construido juntos. El evento se organizó para el fin de semana siguiente. La comunidad entera se movilizó para prepararlo. Había decoraciones, comida y música, todo lo que a Joaquín le gustaba. El día llegó, y el centro comunitario se llenó de personas que habían sido tocadas por su generosidad y su espíritu. Joaquín estaba sentado en el jardín, rodeado de flores, observando con gratitud todo lo que lo rodeaba. Marina y Roberto se acercaron a él con una sorpresa. Traían una maceta con un pequeño lirio, el último lirio que Joaquín había plantado. Lo colocaron frente a él y Marina habló en nombre de todos. «Joaquín, este lirio es un símbolo de todo lo que usted ha sembrado aquí. Es la última flor que plantó, pero representa el comienzo de todo lo que ha florecido gracias a usted. Le agradecemos por todo lo que ha hecho y por todo lo que es».
Joaquín miró la flor con lágrimas en los ojos. Era un simple lirio, pero significaba tanto. Representaba el ciclo de la vida, el amor y el legado que había dejado. Levantó la vista y vio a las personas que se habían reunido en su honor. Cada rostro, cada sonrisa, era un reflejo del impacto que había tenido. Sintió que su corazón estaba lleno, más de lo que nunca había estado. Esa noche, Joaquín se retiró a su casa con una paz profunda en su interior. Sabía que su tiempo se acercaba al final, pero no tenía miedo. Había vivido plenamente, había amado y había sido amado. Había encontrado una familia en la Villa Margarita, y había dejado un legado que perduraría más allá de él. Se acostó en su cama, mirando por la ventana hacia las estrellas. Se sintió agradecido por cada momento, por cada decisión que lo había llevado hasta allí. Cerró los ojos y, en su mente, se vio caminando por un jardín lleno de flores, un jardín que había creado con amor y dedicación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, Joaquín se fue en silencio, con una sonrisa en el rostro. Había encontrado su lugar en el mundo y había dejado un camino de amor y generosidad que otros seguirían. Había plantado la última flor, y esa flor florecería en los corazones de todos los que tocó. La noticia de su partida llenó la Villa Margarita de tristeza, pero también de gratitud. La comunidad se unió para celebrar su vida y continuar con su legado. El centro comunitario se convirtió en un monumento viviente a Joaquín, un lugar donde el amor y la esperanza florecían cada día. Había dejado el mundo en paz, sabiendo que su vida había tenido un propósito, que había dejado una huella imborrable. Y mientras las flores seguían creciendo en el jardín, el espíritu de Joaquín continuó vivo en cada rincón de la Villa Margarita, recordando a todos que la verdadera riqueza está en el amor que compartimos y en las vidas que tocamos. Ahora que has conocido la historia de Joaquín, te pregunto, ¿qué legado estás construyendo en tu vida? ¿Estás enfocado solo en las riquezas materiales, o estás cultivando conexiones y generosidad con los que te rodean? La vida nos da la oportunidad de elegir cada día cómo queremos vivirla. Joaquín nos enseñó que el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos, en las vidas que tocamos y en las semillas de amor y esperanza que plantamos. ¿Qué estás haciendo hoy para crear un impacto positivo en tu comunidad? ¿Qué cambios puedes hacer para vivir con más propósito y generosidad? Reflexiona sobre esto y comienza a tomar acción. Recuerda, nunca es tarde para empezar a construir un legado de amor. Si esta historia te ha inspirado y quieres aprender más sobre cómo puedes transformar tu vida y la de los demás, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos, donde seguimos explorando temas que te ayudarán a vivir con propósito y dejar una huella positiva en el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.